Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial nuevamente de encontrarnos por aquí, porque el día de hoy el Señor me da el privilegio de ser un instrumento nuevamente del reino y que Él ha puesto una enseñanza en mi espíritu, en mi corazón para impartirla a tu vida. Así que abre tu corazón, no nada más en este momento vas a escuchar la palabra, sino a guardarla y a ponerla en práctica. Hoy primeramente que sea el Espíritu Santo fluyendo sobre mí, que sea el Espíritu Santo guiándome, que sea el Espíritu Santo impartiendo esta palabra en este instante, en este momento, conforme a su voluntad. Amén y amén. Hoy yo quiero hablar sobre referente a lo que el Señor puso en mi corazón y es de puede haber consecuencias para una persona que realmente critica, señala, persigue a un hijo de Dios. Puede haber consecuencia para una persona que se levanta a murmurar y hacerle daño a una hija, a un hijo de Dios. Quizás muchas veces no es golpeándolo, quizás muchas veces no es robándolo, quizás muchas veces no es queriendo de matar a esa persona con una pistola, pero con su mente, con su corazón y sus labios sí lo hacen. Entonces, ¿hay consecuencias? Pues claro que sí. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de las consecuencias que hay para las personas que se levantan con un hijo de Dios. Por eso el tema dice lo siguiente: el peligro de meterse con un hijo de Dios. El peligro, escúchame bien, el peligro de meterse con un hijo de Dios. Yo quiero que entendamos la importancia de nosotros saber que cuando se meten con un ungido, cuando se meten con un profeta o cuando tocan un manto de un ungido, literalmente no se está metiendo con esa persona, se está metiendo con el mismísimo Dios. Y cuando se meten con el mismísimo Dios, van a tener que vérsela con el mismísimo Dios. Porque yo hablaba con el Señor y le decía al Señor durante la madrugada y le dije: Señor, yo te digo algo, es difícil que realmente nosotros podamos caer en las manos de Dios, porque realmente es con Él mismo que nosotros tenemos que vernos. Pero, ¿por qué, Micteli? Porque nosotros tenemos que entender que a Dios nadie le gana una. Y cuando Dios nos toma, cuando Dios nos agarra, cuando Dios nos mira, cuando Dios nos agarra y nos selecciona, nosotros no podemos escaparnos de la mano de ese Señor, jamás. Pero una de las cosas que yo quiero que entienda, cuando realmente nosotros estamos haciendo las cosas incorrectas ante Dios y hacemos las cosas que a Dios no le agradan, no la vamos a tener que ver con Él. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos, nos arrepentamos, le pedimos perdón a Dios, Dios nos quita la mano de Satanás, nos arrebata. Pero de la mano de Dios, ¿quién puede quitarnos? ¿Quién puede apartarnos? Del ojo de Dios, ¿quién puede dejar que Dios no nos deje, que Dios nos deje de mirar? Nadie, tanto como para bien como también para castigarnos. Y yo quiero que entendamos que Dios es un Dios de amor, como muchos dicen por ahí, y dice la palabra también, que Él es grande en misericordia, sí lo es, pero también es fuego consumidor. Y dice su palabra en el Salmo 105: no toquéis, dijo, a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Él mismo se levanta a decir: no toquen a mis ungidos, no toquen a mis profetas. Él dice: sabes que ellos son para mí algo delicado, ellos para mí son algo que realmente nadie tiene derecho de tocarlo. Y muchas veces las personas no lo tocan realmente porque lo quieren pegar, porque le quieren maltratar, o porque quizás en ese momento no quieren robarlo, no quieren agarrar una pistola para matarlo, que muchas veces eso lo hacen, pero con su mente y su corazón y sus labios se levantan a tocar y se levantan a irrespetar a esa mujer y a ese hombre de Dios. Y yo quiero hablar de las consecuencias, porque las personas hoy en día hablan de los hombres o de las mujeres de Dios deliberadamente. Son muy rápidos en su propia opinión a criticar y a señalar a los hombres y a las mujeres de Dios. Y esto trae consecuencias. Cuando el Señor me daba esta palabra durante del fin de semana, yo decía: qué fuerte es que realmente no haya reverencia ante Dios. Porque cuando yo me levanto o tú te levantes a criticar o a señalar y a condenar o a traer juicio sobre un hombre o una mujer de Dios, es porque realmente yo he perdido el temor ante Dios. He perdido la reverencia
ante Dios. ¿Por qué, Migdeli? Bueno, porque realmente yo no estoy hablando de esa persona. Yo no estoy señalando, ni criticando, ni murmurando de esa persona. Yo me estoy levantando con el Dios de esa persona. Y quiero hacerte entender lo que el Señor me puso. Está en 2 de Samuel capítulo 6, verso 16 al 23. Quiero leértelo rápidamente porque hoy vamos a hablar del espíritu de Mical. Hoy vamos a hablar sobre el espíritu de Mical, las consecuencias que tiene Mical y realmente lo que hace el espíritu de Mical, mientras que realmente el ungido o el Hijo de Dios o el profeta de Dios está adorando, glorificando y haciendo la voluntad de Dios, mientras que Mical está sintiéndose satisfecho, está criticando y señalando al hombre de Dios. Mira lo que trae las consecuencias de eso. Por eso es que hoy en día tenemos que respetar primeramente a Dios, tener reverencia ante Dios y sobre todo entender y comprender lo que David siempre pudo entender desde un principio, que fue respetar a Saúl por encima de lo que Saúl realmente era, porque él sabía lo que era tocar un manto, porque David sabía lo que realmente era tener irreverencia ante un hijo, una hija de Dios, porque él sabía que a pesar que Saúl era lo que era, él no podía tocarlo, él no podía perseguirlo igual, él no podía actuar igual, él tenía que saber en ese momento lo que era respetar a un hijo de Dios. Entonces vemos aquí, él siempre marcó la diferencia a pesar de la persecución que Saúl le hizo, porque él entendió lo que era respetar. Entonces estamos viviendo tiempos donde realmente la gente no sabe lo que es respetar a un hijo de Dios porque realmente no está sabiendo las consecuencias por falta de conocimiento, por falta de reverencia primeramente al Espíritu de Dios. Dice la palabra, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró de una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y menospreció en su corazón, Y esto fue lo que más me impactó, porque no fue que ella dijo y habló, ella menospreció en el corazón a David. Mientras que David se gozaba en la presencia de Dios, mientras que David danzaba, mientras que David glorificaba, mientras que David satisfacía y estaba dando algo, estaba subiendo un olor agrado al cielo y estaba tocando el corazón de Dios. Vemos aquí que ella menospreció eso. Y es peligrosísimo que una persona esté tocando el corazón de Dios, esté satisfaciendo el corazón de Dios, esté agradando a Dios, esté haciendo algo maravilloso para el cielo y lo menosprecien. Y realmente lo critiquen, lo señalen. Porque es que no se van a meter con ese hombre o con esa mujer de Dios. Se van a meter es con el mismísimo Dios. Ella lo menospreció en su corazón. Y así hay muchas personas con el espíritu de Mical. No le dicen una palabra a esa persona. No le dicen una palabra a ese hombre de Dios. Pero en su corazón lo dicen todo. Y dice la palabra, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en el lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocausto, ofrenda de paz delante de Jehová. Lo que le estaba dando a Dios no era un sacrificio nada más, sino era algo que generaba paz para el Señor. Y cuando David había acabado de ofrecer holocausto y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel. Así hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedacito de carne y de toda torta de pasa. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Luego volvió David a bendecir su casa, saliendo Mical a recibir a David. Le dijo, cuán honrado has quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de su siervo. ¿Cómo se descubre sin decoro un cualquiera? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió y en preferencia de tu padre, esta parte me encantó, y en preferencia de tu padre y de toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová y sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil
que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas y de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y yo quiero que hablemos el día de hoy sobre referente a este tema, porque aquí él le deja muy claro a ella. Ella en ese momento lo criticó, lo señaló, porque él aparentemente danzó tanto que se quedó como desnudo delante de la sierva, de las criadas, de las mujeres que estaban ahí en la casa. Él danzó, él sacrificó en ese momento y le dio algo de paz a Dios. Él estaba dando lo mejor de él a Dios, mientras que Mical lo señaló, lo menospreció, lo criticó. En ese momento fue como esas personas que hoy en día que literalmente no están teniendo reverencia ni respeto ante Dios y deliberadamente son rápidos de criticar a la mujer y al hombre de Dios que están tocando el corazón de Dios. Esos tipos de personas son las personas que quedan estériles, son personas que tienen consecuencias que realmente nunca esta mujer pudo tener hijo, nunca esta mujer llegó su muerte y no pudo ver en su vientre un hijo. Las consecuencias de Mical en ese momento fue que realmente nunca pudo tener hijo. Quedó estéril, y eso es lo que pasa con esas personas que realmente se levantan deliberadamente a señalar o a criticar, a menospreciar, a criticar o muchas veces a perseguir al hombre de Dios, a la mujer de Dios cuando están haciendo lo correcto delante de Dios. Quedan estériles, nunca tienen fruto, nunca se les ve como quien dice la bendición de Dios, porque realmente quedan secos, quedan muertos en vida. Y yo quiero hablarle a personas y a hijas, a hijos de Dios que realmente están haciendo lo correcto delante de Dios y literalmente están viviendo tiempos con Mical, están viviendo momentos con Mical, gente que realmente te ha criticado, te ha señalado, se ha murmurado, te ha menospreciado, gente que se ha levantado en contra de ti. Pues no importa, porque mientras que ellos hacen lo que hacen, tú sigues haciendo y tocando el corazón de Dios, sigue dando lo mejor hacia el corazón de Dios, sigue tocando el corazón de Dios. Que de Mical se encarga Dios de cerrarle el vientre, que de Mical se encarga Dios de realmente secar el vientre. Por eso es que muchas personas realmente no ven la abundancia, no ven la prosperidad, no ven realmente los frutos de Dios a su favor, porque fueron gente que literalmente se levantaron a tocar lo que no tenían que tocar. Y hay personas que piensan que cuando se levantan con un hijo o con un hijo de Dios o con una hija de Dios, nada va a suceder. Todo se va a quedar así. Pues quiero hacerle entender a esas personas que están prácticamente levantándose a hablar y deliberadamente a criticar al hombre y a la mujer de Dios. Quiero hacerles entender que esto es contra el mismo Dios, no con esa persona. Mira lo que nos dice en el otro ejemplo que el Señor me hizo entender, y ya lo sabemos porque obviamente no los podemos imaginar. María y Aarón, la hermana de Moisés, un hombre que realmente para adelante los ojos de Dios era un hombre manso, humilde de corazón, un hombre que realmente tocaba el corazón de Dios porque era una persona que Dios amaba muchísimo. Y estamos hablando de Moisés, y estas personas se levantan a criticar a su propio hermano. Yo creo que hagamos algo aquí de entender sobre referente al espíritu de Mical. Recordemos que Mical era la esposa de David, y muchas veces el espíritu de Mical no está lejos. Muchas veces el que te va a señalar, el que te va a criticar, el que va a menospreciarte, no va a estar lejos, va a estar en tu propia casa, porque realmente el espíritu de Mical es el espíritu que realmente se levanta a menospreciarnos, pero ese es la persona que realmente que está en el corazón de nosotros. Como por ejemplo, yo quiero que el día de hoy podamos entender nosotros algo que el Señor me hacía entender. Nosotros necesitamos en estos tiempos decirle al Señor que nos unja con aceite. ¿Sabes para qué? Y que nos llene y nos empape tanto de aceite para que a nosotros nos revale todo lo que realmente
nos estén queriendo hacer. A David no le importó que su propia mujer con la que dormía fue el que se levantó en contra de él. A él le hizo entender, mira, a mí no me importa lo que tú digas, lo que tú hables, ¿sabes por qué? Porque el mismo Dios fue que me escogió que yo fuera príncipe de Israel, que yo fuera el rey de Israel y que realmente menospreciara a tu casa y a tu papá para ponerme a mí. Y ahí le dejó muy claro lo que realmente él era en Dios, o sea, yo sé lo que soy en Dios. Entonces necesitamos entender, tener identidad, necesitamos comprender lo que soy en Dios para que se me resbale lo que realmente pueda decir otro de mí. ¿Me entiendo? Necesitamos saber dónde estamos parados con Dios, qué somos de Dios en nuestras vidas. Necesitamos comprender nosotros qué somos en Dios, que al punto que le dejemos claro a las personas que nosotros no estamos en esa, que nosotros estamos es para dar lo mejor para Dios. Yo estoy viendo aquí en María y Aarón, eran hermanos. Es que realmente nos damos cuenta que siempre van a estar cerca las personas que se van a levantar, que nos van a criticar, nos van a señalar, nos van a menospreciar. Realmente van a estar aquí en el corazón. Porque es que el diablo va a agarrar a alguien que realmente él sabe que realmente no los vamos a amar. Entonces vimos aquí la reacción de sus propios hermanos. En este caso ya no fue el pueblo, porque Moisés diría, bueno, el pueblo ya está acostumbrado a que me quiera apedrar, que quiera murmurar, porque quiera un milagro, pero en este caso mi propia casa, mis hermanos, lo que realmente con lo que yo debería de contar, con lo que yo debería de verdad en este momento sentir el apoyo, pues no lo estoy sintiendo porque ellos son los que se están levantando contra mí, a criticarme, a señalarme, y esto se está viviendo dentro de la iglesia, lamentándonos mucho, esto se está viendo dentro de la iglesia, donde un hermano no tiene en ese momento el respeto contra el otro hermano porque me levanto, critico, señalo, hablo mal, murmuro de él, lo critico y lo señalo como que me da la gana, como que se fuera un trapo, y esto se tiene que hablar porque hay consecuencia para esas personas. Entonces dice la palabra María y Aarón, Números capítulo 12, verso 1 en adelante. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Una de las cosas, uno, criticaron a Moisés porque tenía una mujer cusita. Una mujer cusita es una mujer que realmente era morena, negra, una mujer que realmente para ellos no estaba bien lo que Moisés había agarrado. O sea, discriminaban, como decir, la raza de esta persona, lo que era ella como tal. Y porque él tomó esa mujer, y esta mujer como que es muy negrita, esta mujer como que es de un lugar que no sé, como que feíta, no sé qué verían ellos de la mujer de Aarón, de la esposa de Moisés, perdón, que ellos se levantaron a criticar. Y otro que vemos aquí es que ellos se levantan a decir, solamente por él es que Dios habla, solamente es él el que tiene voz de Dios, ¿y nosotros qué? Y nosotros no tenemos voz de Dios, y Dios siempre está profetizando por ella o por él. Y ahí empezaron a murmurar del hombre de Dios, y esto indignó a Dios, y vemos aquí molesto, a un Dios airado, a un Dios que realmente se le conoce la molestia en ese momento sobre él, porque realmente habían tocado una persona que no estaba haciendo daño a nadie, que no estaba haciéndole las cosas incorrectas a Dios, sino que estaba agradando a Dios con todo lo que hacía, y que de paso el mismo Dios resalta en ese momento que era manso, y que el mismo Dios se le manifestaba a este hombre, no por figura, sino por cara a cara, que Dios tenía en ese momento una amistad hermosa con Moisés, y vienen sus hermanos a hablar y a murmurar y a quejarse y a chismear detrás de Moisés. No lo escuchó Moisés en ese momento, pero el oído del cielo sí lo escuchó. Y es lo que yo quiero que entendamos. Hay personas que se la pasan murmurando, se la pasan chismoseando, se la pasan hablando detrás de los hijos y las hijas de Dios, de la hermana, del hermano, de la persona que realmente tú ves dentro de la iglesia. Conversas con ella, conversas con él, le das un abrazo, lo besas, pero no tienes el temor de hablar de él, no tienes el temor de hablar de ella. Murmuras, te quejas de esa persona. Pues el cielo realmente sí
escucha. Hay personas que se esconden del ser humano, pero no se esconden de la mano de Dios porque realmente no tienen temor, reverencia en hablar deliberadamente ante las cosas que realmente el mismo Dios está haciendo. Hay personas que critican el diezmo, la ofrenda, que el pastor se roba la ofrenda, que el pastor se roba esto, que la no sé quién no se roba esto, y de verdad no tienen respeto ante Dios. Se ha perdido la reverencia ante el mismo Dios. Y yo creo que entendamos lo que el mismo Dios en ese momento le hace entender. Reúnanse los tres, porque es que necesito hablar con María y con Aarón. Dice la palabra: luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y les dijo: oí ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, y les apareceré en visiones y en sueños, y hablaré con ellos, y no hacia mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Le dice: ¿por qué no tuvieron temor, respeto de hablar contra mi siervo Moisés? Él no está diciendo contra cualquier persona, él está declarando con alguien que realmente tocaba su corazón diariamente. Moisés hacía lo correcto delante de Dios, y estas personas realmente fueron muy irrespetuosas delante de Dios, porque le están tocando a su ungido, le están tocando a su profeta, le están tocando a alguien que pagaba el precio para hacer la voluntad de Dios, mientras que ellos literalmente se levantaron a criticar a Moisés. Pero yo quiero hablar de las consecuencias. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Quién fue el que se airó? ¿Quién fue el que los castigó? ¿Quién fue que realmente en ese momento viene con rabia, con molestia? Porque Dios es amor, pero también tenemos que conocer que Dios es fuego consumidor, y que cuando Dios se molesta, Él mismo nos demuestra a nosotros lo que es realmente la molestia de Él. Y dice aquí: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, dice la palabra, y la nube se apartó del tabernáculo. Apagaron la presencia, apagaron realmente lo que era en ese momento tener la nube. Y eso es lo que pasa con muchas personas, que por eso no portan presencia, por eso es que no portan realmente la nube y la gloria de Dios sobre su vida, porque son personas chismosas, murmuradores, quejones, se levantan contra los hijos, contra las hijas de Dios, y piensan que la maldición va a ser para la hija, y para el hijo de Dios la maldición va a ser para el que está hablando, para el que está criticando y el que está señalando. La maldición va a ser para todo aquel que se levante contra el hijo y la hija de Dios. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a suceder. Se van a secar, se van a quedar estéril como Mical, porque realmente se levantan liberadamente a criticar y a señalar al hombre de Dios. Dice la palabra que la nube se fue del tabernáculo. Cuando realmente una persona se levanta a perseguir como Saúl al hombre de Dios, a la mujer de Dios, para siempre buscar una excusa de criticarlo, de ser piedra de tropiezo para esa persona, la nube, la gloria, la presencia se les va de sus vidas. No tienen a Dios a su favor, porque es que se están metiendo con su ungida, con su ungido. Dice la palabra: he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijeron Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés, yo quiero que veamos lo que Dios le dijo a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por estos 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Y así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos.
esta mujer y este hombre, María y Aarón, trajeron división, trajeron contienda, trajeron problema. La nube se fue por la culpa de ellos dos. Ahí vemos en ese momento que el mismo Dios dice, si realmente yo escupiera sobre ella, si yo hiciera algo sobre María, María no queda leprosa, María muere, porque Dios lo que quería en ese momento no era nada más que María quedara leprosa, porque el mismo Dios se indignó tanto de la forma que ellos empezaron a criticar y a señalar y a Moisés. Las consecuencias siempre va a ser el que se levante en contra del ungido y de la ungida de Dios, sobre el profeta, sobre la profeta de Dios. Y es por eso que vemos gente seca y muerta sin presencia de Dios, gente que no fluye, gente que no crece, gente estancada, gente que de repente dice, ay, yo estaba bien, pero ahorita me siento mal, no sé por qué me vino esto, no sé por qué me vino lo otro, porque realmente son personas que lo que siempre se levantan es a criticar y a señalar a los hombres de Dios. Y yo quiero que entendamos las consecuencias de esto, porque hay personas que realmente creen que cuando se levantan con una hija y un hombre de Dios, todo va a estar bien. De repente en ese momento no tenían una enfermedad, de repente en ese momento no tenían algo que les estaba sucediendo, pero su propia maldición la agarraron con su boca, con su corazón y sus pensamientos contra esa mujer y ese hombre de Dios. He visto, lamentándolo mucho, una de las cosas que yo quiero que entendamos aquí para aquel que está siendo señalado, criticado, murmurado y perseguido. Siempre tenemos que aprender que a pesar de lo que realmente nos hagan, nosotros siempre tenemos que orar y pedirle a Dios por esas personas. Porque eso fue lo que hizo Moisés. Decirle, Señor, por favor, ya no más, ya no le hagas nada a María y Aarón. Una de las cosas, consecuencia que pasa con este tipo de personas que realmente después se arrepienten de lo que le hicieron al hijo y a la mujer de Dios. Pero ¿de qué sirve el arrepentimiento? Y está bien que nos arrepentamos, pero no nos acostumbremos a estar tocando manto, hasta deliberadamente está manchando, levantándose gente con falsos testimonios y diciendo y criticando cosas que no son de la hija y del hijo de Dios. Yo quiero que entendamos lo que el Señor me hizo entender aquí en Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 23 y 24. Mira cómo el cielo respalda a este hombre rápidamente porque estas personas se estaban burlando de él. Dice, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, calvo, sube calvo. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, despedazaron de ellos a 42 muchachos. Estamos hablando de este hombre llamado Eliseo. Estamos hablando de este hombre que realmente era un ungido de Dios, era un profeta, una persona que realmente en ese momento se dirigía a caminar, a hacer la voluntad de Dios. Y vinieron estas personas a burlarse de su apariencia y decir, calvo, calvo. No sabríamos por qué sería calvo, pero no tendrían por qué tampoco hacerlo. Y hay personas que realmente se burlan de la apariencia y se burlan de la forma y se burlan de la manera que Dios usa o de la forma que esa persona viste, de la persona, de cómo esa persona es. Y yo quiero que el día de hoy nosotros podamos aprender de esto. Y esto va para todas esas personas que están acostumbradas a levantarse y a criticar y a señalar a los hijos de Dios y que realmente han perdido la reverencia. Igualmente para esas personas que van a la iglesia, están en la iglesia, están haciendo sacrificio para Dios, pero igualmente chismosean, igualmente critican al hijo y a la mujer de Dios. ¿Por qué, Miteli? Porque eso fue lo que pasó con María y Aarón. Estaban adentro, estaban ahí en el tabernáculo, hacían las cosas para Dios, pero criticaban al hermano. Y así hay personas que dentro del mismo ministerio se levantan a criticar, a murmurar y siempre están con un chisme y una murmuración entre ellos. Y eso es importante que el día de hoy se hable, porque yo creo que el día de hoy entendamos que esto es un peligro. Esto realmente es un peligro y la consecuencia nunca va a ser para el que están criticando o señalando o persiguiendo. No, la consecuencia siempre va a ser para quien realmente está haciendo eso. La maldición que le cae es tan grande y he podido ver, lamentándolo mucho y tengo que hacerlo entender aquí porque es parte de un testimonio. He podido ver cómo realmente personas
han tenido consecuencia por levantarse con una hija y un hijo de Dios. Y quiero hacerte entender algo que el Señor me dijo que diera como testimonio para la gloria de Él. Y obviamente no me alegro de esto porque realmente siempre me da temor, temblor ante Dios cuando se levanta a decir algo contra mí. Y esto no lo estoy diciendo porque realmente alguien se está metiendo específicamente conmigo ahorita, no, sino que realmente el Espíritu de Dios puso esto en mi corazón para impartir la enseñanza que la gente tiene que tener conocimiento y respeto primeramente ante Dios y tener conocimiento y de lo que realmente va a pasar con alguien que se meta con un ungido y una profeta o un profeta de Dios. Por eso dice en Salmo 105, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, ni intenten de hacerle mal. O sea, no nada más de menospreciarlo, de rechazarlo, sino también de pensar en su mente. Yo quiero que el día de hoy nosotros podamos entender algo. Ese día que yo estaba repartiendo comida, yo me acuerdo ese día que el Señor me mandó específicamente a un lugar a repartir comida y yo llegué a ese lugar y yo estaba dándole comida a una persona. Esa persona realmente era una persona que estaba en las calles y era consumidora de mucha droga. Yo recuerdo que esa persona ese día recibió un alimento mío, yo pude, como quien dice, estar en ese lugar con muchas personas y de repente esta persona se endemonió, vamos a decirlo así, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra potestad y principados de las tinieblas. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y yo quiero que entendamos esto, que el Señor me quiere hacer entender, porque a veces nosotros creemos que el cielo no nos respalda. A veces creemos que el cielo realmente no está con nosotros, que es como que si tuviéramos a todo el mundo por encima y todo lo que esté pasando y sucediendo. Y realmente decimos, Dios mío, ¿dónde estás tú? Tú estás viendo lo que están haciendo, esto no lo hice yo, eso no lo hice yo, esto así no fue, así no fueron las cosas. Y aparentemente Dios como que hace muchas veces silencio, pero quiero que entendamos que Dios realmente actúa conforme. Por eso es que dice la palabra, mía es la venganza. Y ahí es cuando nosotros tenemos que decir, yo no tengo que vengarme, yo no tengo que actuar, yo tengo que hacer como Moisés. Yo tengo que agarrar y orar por esas personas porque yo sé las consecuencias que hay cuando realmente se meten con la obra de Dios, se meten con lo que yo estoy haciendo de parte de Dios, con lo que realmente yo estoy haciendo de parte de Dios. Y una de las cosas que veo aquí cuando el Señor me hacía entender que me dijo que hablara, estas personas yo les llevé comida y eso, y específicamente una persona me agarró y ese momento cuando me agarró las manos, esta persona me decía que cerrara los ojos y me buscaba de dominar y yo le decía que yo no iba a cerrar los ojos. Y esta persona en sus manos tenía un alcohol grande, un pote de alcohol y quería echarme el alcohol en los ojos. Y yo recuerdo que ese día cuando de repente uno mismo de ellos viene y se acerca hacia mí y le dice a ella, suéltala, a ella tú no la puedes tocar y a ella tú no le puedes hacer nada porque ella viene para acá a hacer el bien y ella siempre nos trae comida. Y yo recuerdo que yo me fui tranquila, normal, no pasaron ni 3 días y a esa persona le dio un infarto ahí mismo, donde realmente yo iba siempre. Cuando fui nuevamente a llevarle comida, pregunté por la persona y me dijeron, hermanita, ella se murió, le dio un paro. No me alegro de esto y no lo digo para vanagloriarme, lo digo como testimonio, porque realmente yo quiero hacerte entender el peligro que es esto. Escuché una vez un testimonio de mi pastor que decía que él, un día el Espíritu Santo lo había tocado, lo había bautizado en lengua y en ese día el poder de Dios cayó tan fuerte sobre él que él no podía parar de hablar en lengua. Y cuando él empezó a hablar en lengua, había una persona allí que realmente le decía a su pastora en ese tiempo que por qué no callaba a este hombre, que dejara de hablar en lengua. Y dice mi pastor, él testifica que al tiempo, a los días, esta persona se murió. Esta persona le pasó una maldición. Entonces,
¿Por qué digo esto? Porque realmente la Biblia nos enseña lo que es respetar a los hombres de Dios, lo que es respetar los mantos, lo que es saber lo que no es, lo que yo no puedo hacer contra los hijos y las hijas de Dios, que no puedo tocar el manto, que no puedo, perdón, e irme en contra de alguien que tiene el cielo a su favor. Porque lamentándolo mucho, hoy en día esto se está viendo. Tú sabes la cantidad de personas que se levanta a diario a criticar y a señalar a un profeta, a un pastor, un evangelista, se burlan y esto. Y de repente a esas personas le cae una maldición que dice, pero ¿qué me pasó? Siento que estoy como en miseria, siento que me siento seco en mi vida, mira lo que me está pasando y una y otra vez. Me vino una enfermedad de repente. ¿Y qué fue lo que pasó? Consecuencias, sin saber que se metió con una hija, con un hijo de Dios. Yo quiero que el día de hoy esto nos quede muy claro y yo no quiero que realmente tomamos esta palabra como este a la defensiva, sino de aprendizaje, de conocimiento, de saber el peligro de tocar o meternos con un hijo de Dios. Siempre tenemos que respetar a las hijas y a los hijos de Dios. Si hay algo que mi pastor siempre nos enseña a nosotros, es eso, respetar al ungido, respetar los mantos, no levantarnos hasta nombrando fulanito y fulanito y fulanito. No, 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 eso se respeta. Hay cosas que realmente uno ve y que uno sabe que están haciendo mal muchas personas, pero yo siempre he aprendido de David. David sabía que Saúl era un ungido y por eso nunca se atrevió a irse contra Saúl, porque él dijo que sea Jehová juzgando entre él y yo, que el centro sea Jehová. Y Dios dice en su palabra, mía es la venganza. Si Dios dice que de él la venganza, él tiene que hacer algo, porque no es justo que la gente se levante a señalar, a criticar y se levante a perseguir al hombre, a la mujer de Dios, cuando está haciendo todo a favor a la voluntad de Dios y realmente no haya justicia. Eso se tiene que acabar. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Así que yo hoy quiero dejar esto para todas aquellas personas que se han sentido ofendidas, para todas aquellas personas que se han sentido mal, para todas esas personas que se han sentido como Eliseo, como Moisés, como David, que realmente estaban agradando al cielo y vinieron y los atacaron. Yo quiero hablarte de parte de Dios el día de hoy. Mía es la venganza, dice el Señor. No trates de vengarte tú, no trates de hacer nada, ni muevas un dedo cuando eso suceda. Más bien, humíllate y dile al Señor con todo temor y con toda reverencia y decirle, Señor, ten piedad. Porque Jesús eso nos los enseñó en la cruz. Jesús dijo, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y eso fue lo que realmente nuestro Padre lo puso siempre en práctica y en ejemplo en la cruz. Y nosotros también tenemos que hacerlo. No odiar a nadie, no agarrar rencor, no agarrar resentimiento y pedirle a Dios que perdone a esas personas. Así que agarra esta palabra, esta enseñanza y que esta palabra no nada más quede en tus oídos, sino que quede en tu corazón el día de hoy para que la pongas en práctica en tu vida. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento. Bendecido día.